Para ver si puedo hablar de que tengo algún nivel de éxito, tengo que pasar varios filtros. Para mí, los días tienen 24 horas más las noches. ¿No pasa muchas veces que dice cuándo se va a acabar esta felicidad? Fíjate que no. La regla de oro es tratar a los demás con respeto, justicia, confianza y afecto. ¿Cómo logras identificar a un buen ejecutivo? Mira, yo... ¿Crees que pusiste mucha presión? Sí. ¿Qué hace que tú pierdas la confianza en alguien? ¿Qué no es negociable para ti en la vida? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de No Negociable. Esta vez desde las oficinas de Great Capital aquí en Polanco, Ciudad de México. Hoy tenemos a un gran invitado. No quiero decir que los otros invitados no han sido buenos. Todos los invitados de nuestro podcast son muy buenos. Pero hoy día vamos a hablar con alguien que tiene una trayectoria profesional gigante, interesante, y ha estado en esos cargos de liderazgo corporativo, que son los cargos que nosotros siempre llegamos y conversamos con ellos para saber cómo llegaron ahí, qué decisiones tomaron y cómo son las decisiones que van tomando en su día a día. Hoy tengo aquí, nos vamos a demorar en leer su currículum porque es muy largo y no quiero perderme nada. Hoy día tenemos un ejecutivo hispano-mexicano con más de 30 años de experiencia en alta dirección y gobierno corporativo, tanto en América Latina como en Europa. Es licenciado en Economía y Empresa por la Universidad de Deusto y ha complementado su formación con diversos programas de estrategia y liderazgo, incluyendo el Advanced Management Program de Wharton School. Cuenta con experiencia en industrias como alimentos, consumo masivo, bebidas alcohólicas, microfinanzas y salud. Inició su carrera en Unilever, donde ocupó roles en España, Holanda y México. Miren qué entretenida la variedad de países. Llegando a ser CEO de Unilever Best Foods en México. A lo largo de su trayectoria ha liderado compañías como Belsola, España. Fue directivo corporativo en Grupo Corby, director general de El Globo, Grupo Bimbo, y CEO de Casa Cuervo hasta el 2019. Actualmente es vicepresidente del Consejo de la FIN, empresa del sector microfinanciero, y además estuvo 10 años en el consejo de la empresa Biosman y forma parte de los directorios de México, Mezcal Amores, Ultra Organics, Casa Tinajas, Juntos Financiera y Wild Foods, entre otras. Le vamos a preguntar cómo hace todo eso. Representó a Cuervo en el Consejo de Tequila Don Julio, JB con Diageo, y presidió las filiales europeas del grupo. También ha integrado consejos gremiales como con México, Civil, SNIT, Canainca, GS1 México y el Consejo Regulador del Tequila. Espero no haberme perdido nada. Largo currículum. Les quiero presentar a Ángel Abarrategui. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias, Francisco. ¿Fallé en algo o no? ¿Estuve bien? No, has estado muy bien, muy bien. No es tan fácil, no es tan fácil. Bueno. Ángel, cuéntame qué te toca hacer hoy. Esa es la primera pregunta, ¿qué te toca hacer hoy en tu día a día? Y después vamos a volver a tus inicios. Bueno, ¿qué estoy haciendo hoy día? Que es algo parecido a lo que vengo haciendo desde que decidí dejar el mundo corporativo de primera línea, ¿no sabes? Okay. Yo sigo trabajando, sigo muy activo, pero con otra actividad muy diferente a la que he tenido durante toda mi vida corporativa. Pues fue en octubre del 2019, justo antes de que viniera la pandemia, pues consideré que era el momento ya de dejar la primera línea de batalla y dejar paso a otros que seguro lo iban a hacer mejor que yo. Y entonces las cosas se fueron dando, y te voy a decir de una manera no excesivamente planeada. Yo soy un hombre que le gusta la planeación. En Unilever me lo enseñaron desde el primer momento. Planear con anticipación. Y esa es uno de mis wishes. No sabes que voy allí donde voy, pues trato de comentarlo y enseñarlo. Pero fíjate que el mundo, o sea, el mundo exterior me fue buscando para llegar al camino en el que estoy hoy día. Pues como bien has dicho, hoy día estoy en el consejo de administración de 7 compañías,
En la mayor parte de ellas estoy en el comité ejecutivo, además en todas de ellas estoy en el comité ejecutivo y el consejo de administración, y en algunas de ellas incluso estoy en comités operacionales que dependen del consejo de administración. Consejo de administración que en otros países se llaman los directorios, los boards. Los boards, Okay. los directorios, eso es. Entonces, cuando te has pasado toda tu vida en el frente de batalla, estando en primera línea, y de repente tienes que construirte otro rol muy diferente, porque es un rol muy diferente, pues se presentan situaciones francamente interesantes y francamente retributivas, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de lo que puedes aportar tú. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? En este momento lo que estoy es sirviendo, lo que estoy es ayudando. Lo que estoy haciendo es, de alguna forma, ofrecer todo el bagaje que yo he ido adquiriendo durante los muchos años que he estado en el frente de batalla, como te comentaba antes, 23 años en Unilever, un ratito en Bimbo, 10 años en Cuervo. Entonces, te da una riqueza increíble desde muchos ángulos de vista. Y ahorita, desde el año 2020, pues reflexioné y dije, ahora es el momento de dar, algo de lo mucho que he recibido durante todos los años. Yo soy un afortunado. La verdad es que tengo que agradecer a la vida muchas cosas. En primer lugar, la familia en la que nací, la esposa con la que me encontré, el hijo que tengo, las empresas en las que he trabajado. Yo soy una persona dichosa, una persona afortunada, que se ha ganado todo pulso a pulso y que se ha ganado todo con el esfuerzo, y luego seguro que comentaremos al respecto. En Unilever te enseñan para mí Unilever fue como una continuación de la universidad. Llegas a Unilever, yo entré a Unilever como management trainee, empecé desde abajo, ¿no sabes? Después de un proceso de selección larguísimo y no sé qué y tal, ¿no? Que también fue muy interesante y podemos comentar al respecto. Vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Podemos comentar, Sí. Pero entonces recoges un montón de elementos de gestión y empiezas a entender la importancia de los procesos, empiezas a entender la importancia de los equipos, empiezas a entender la importancia de desarrollar a la gente, empiezas a entender un montón de la misión de una organización, un montón de cosas, va recogiendo. Cuando llego a Bimbo, por ejemplo, y también esta es otra historia que me gustaría que me preguntaras, porque aquí hay un montón también de anécdotas que poder contar y yo las recuerdo con muchísimo cariño. De repente llegas a Bimbo y en Bimbo te voy a contar ya una anécdota, porque voy a ligar luego con lo otro. Yo estuve poco tiempo en Bimbo, estuve apenas 2 añitos, no llegó a 2 añitos en Bimbo, y el último año me lo pasé en conversaciones con un headhunter que me estaba haciendo un ofrecimiento en Cuervo, y yo no quería marcharme de Bimbo. Yo estaba encantado allí, ¿no sabes? Era una compañía maravillosa. Yo había oído hablar de ella, pero sabía que tenía alma, pero nunca creí que pudiera llegar a agravarte, claro, en tan poco periodo de tiempo. Me acuerdo, los 3 primeros meses, no me dejaron contactar con el equipo que yo iba a dirigir, con la unidad de negocio que yo iba a dirigir. No me dejaron, prohibido. Los 3 primeros meses los vas a dedicar a entendernos, a entender nuestra filosofía, a entender por qué hacemos las cosas, a entender nuestros valores. Y la anécdota, hay muchas cosas, y luego si me preguntas seguimos, pero la anécdota fundamental que cambió mi forma de pensar de muchas cosas y me está sirviendo ahora muchísimo en esta nueva etapa. Me acuerdo la primera reunión que tuve durante este proceso, digamos, de aprendizaje de lo que es Bimbo. Un día tuve una reunión con el líder del sindicato de Bimbo, una persona interesantísima, al que estimo mucho. Y me dice, no nos conocíamos, quedamos en un restaurante, un desayuno muy frugal, porque en Bimbo la frugalidad es uno de
de los elementos inmersos en su cultura, ¿no sabes? El ser espartanos, el mirar los recursos, y eso viene desde los fundadores. Me dice, oiga, ¿usted a qué ha venido a Bimbo? ¿Usted a qué ha venido aquí? Y entonces yo venía con la música de Unilever. Y la música de Unilever, pues se la suelto. Y le digo, pues mire usted, yo he venido aquí a ayudar a la compañía, a hacer el turnaround de la compañía, a ayudar a que la compañía crezca, top line y bottom line, a mejorar los márgenes. He venido aquí a tratar de definir la estrategia y ponerle un poco rumbo a la compañía y ofrecérsela al consejo de administración, al directorio, pues para ver si la aceptan. Y se me queda mirando y me dice, no, usted no ha venido aquí a eso. Digo, ¿cómo no? Pues claro que he venido a eso, para eso me han contratado, eso es lo que he aprendido en mis 23 años en Unilever y eso es lo que me gustaría hacer ahora. Me dice, no, usted ha venido aquí a servir. Digo, ándale, usted ha venido aquí a servir. Y digo, ¿y cómo es eso? Me dice, mire, cuanto más alto está uno en la organización, no es que tenga a más gente para que le sirvan a él. Él es el que tiene que servir a más gente. Hay que mirar hacia abajo. Y cuanto más arriba está uno en la organización, más servicio tiene que dar a más gente. Entonces usted ha venido aquí a servir. Y le digo, ¿sabe lo que le digo? Que creo que tiene razón. Que creo que tiene usted razón. Porque en Unilever sí me habían enseñado que los objetivos, yo soy un hombre, vamos, dirigido a los objetivos, yo persigo los objetivos, me muero en la raya por los objetivos, todavía hoy día, todavía hoy día. Pero en Unilever te enseñaron que eso solo se conseguía delivering through others. O sea, tú solo no puedes hacer absolutamente nada, lo tienes que hacer a través de la gente. Y entonces, pues es cuando sí te enseñan a crear equipos, gestionar equipos, dirigir equipos, motivar equipos, desarrollar equipos. Yo siempre he dicho que el director de recursos humanos de la gente no es el director, el VP de recursos del departamento de recursos humanos, es el líder de cada una de las áreas, y eso sí me lo enseñaron en Unilever y lo compré muy pronto. Lo que no me enseñaron, o yo no fui capaz de captar, porque igual yo no fui capaz de captar en Unilever, fue esta actitud de servicio, ¿no sabes? Y en Bimbo me lo dicen desde el primer día. Y luego resulta que en Bimbo van y te dicen, oiga, mire, tenemos aquí una regla de oro. Esto a mí me descolocó. Pues ¿cuál es la regla de oro? La regla de oro es tratar a los demás con respeto, justicia, confianza y afecto. Digo, Dios mío, tampoco había pensado yo, o sea, no lo había verbalizado así, o sea, la importancia que tiene esto, porque yo venía con un chip, yo tenía lo que yo llamaba my wishes, no sabes, mis deseos, y allí por donde voy yo comunico cuáles son mis deseos y trato que la gente los comparta y todo esto, ¿no? O sea, planear con anticipación, excelencia en la ejecución, sentido de urgencia, cumplir con los acuerdos, foco en el margen, y me quedaba ahí. Yo me quedaba ahí. Y entonces en Bimbo me enseñan, digo, no porque me lo dijeran explícitamente, pero me cae el 20. Me cae el 20 de que todo esto se tiene que hacer con la persona en el centro. Con la persona en el centro. Entonces, digo, ¿qué estoy haciendo ahora? Pues ahora, si cabe, estoy profitando de las enseñanzas que en tan poco tiempo me hicieron en Bimbo. Y yo ahora lo que hago en estas 7 empresas es ponerme a disposición de los accionistas, ponerme a disposición del management, del CEO de la compañía, ponerme a disposición del fondo, porque en 3 de estas compañías estoy a través de un fondo de inversión que tiene un stake en ellas. Entonces me pongo a disposición de estos estamentos para en lo que pueda ayudar. Y entonces resulta que vas a una compañía
una compañía, el fondo me dice, oye, ¿nos puedes ayudar en esta? Pues sí, y en esa compañía, pues era una compañía es una compañía en el sector de alimentos, una compañía americana que tiene operaciones en México y en Estados Unidos, y te encuentras con una compañía que depende de 2 o 3 clientes, o sea, tiene un riesgo de negocio altísimo, con un margen por debajo del 15%, un gross margin por debajo del 15%, y con unas necesidades de una compañía unbranded. Y entonces, pues en esta compañía, a través del bagaje que has adquirido, ¿qué haces? Les sugieres y lo persigues hasta que les convences y hasta que lo hacen, que se tienen que convertir en una compañía branded, que tienen que ampliar su base de clientes, que tienen que entrar en el canal de retail y hacerlo todo horizontal y no depender de 2 o 3 clientes, que tienen que mejorar el margen y que en un determinado periodo de tiempo ya lo han conseguido. Están 10-15 puntos de margen mejor que hace el 2022, es cuando entro en esta compañía. Entonces, en esta compañía me pongo a disposición del fondo, me pongo a disposición del consejo y me pongo a disposición del management de la compañía. Yo no entro en el day to day del negocio, yo eso ya lo dejé, yo ya no quiero volver a eso. Pero es terriblemente reconfortante el ver que lo que has aprendido con mucho esfuerzo y con mucha suerte también, porque la suerte también se necesita en la vida, algo, como tú decías, creo antes, algo que tú lo das for granted y algo que tú no le das demasiada importancia, otros, pues para otros tiene un inmenso valor, ¿no sabes? En otra compañía, por ejemplo, pues a otra compañía lo que les he ayudado y les sigo ayudando, pues es a traer fuentes de fondeo, porque es una compañía cuya la materia prima es el dinero, recoge dinero y presta dinero, y entonces lo mismo. En otra compañía, pues es es una startup de tequila. Yo pues tengo alguna experiencia en el mundo de tequila, me llaman, todas estas compañías me llaman, vinieron a mí, he tenido esa suerte, ¿no? Y entonces les ayudas desde el consejo, les ayudas desde el comité ejecutivo. En todas ellas tengo una reunión mensual junto con otros miembros del comité ejecutivo. Yo siempre, te comentaba, voy bien preparadito a las reuniones. Yo me leo todo, aunque me hayan enviado la información 3 horitas antes de la junta de consejo, que a veces lo hacen, o la noche anterior. Yo me lo voy bien leído, bien preparado, comparando con lo que decíamos en el consejo anterior y en el anterior y en el anterior del anterior, y entonces voy allí con toda la experiencia que yo tengo y con la interacción con otros miembros del directorio, con otros miembros del board que también saben lo suyo. Se genera una riqueza increíble. Se genera una riqueza increíble. Luego es la tarea del CEO y de su equipo el implementarlo, ¿no sabes? O sea, yo no me meto en los consejeros, no nos metemos en las implementaciones. Pero todo lo que hago es, dependiendo de cuál es la situación en cada una de estas compañías, adapto mi portafolio de servicio. Pero a todos ellos lo que trato es de ayudarles, lo que trato es de servirles. Una de las cosas que siempre hago en la mayoría de las compañías a donde voy, desde el inicio, es invitar al CEO, invitar al management o incluso en algunos casos a los accionistas a tener una visión ambiciosa. Cuando alguien me contacta y me dice, oye, ¿nos ayudas en...? Y estoy pensando ahora en varias compañías de las que tengo en el portafolio. Y le digo, claro que sí, claro que sí. Y les digo, a ver, ¿cuál es tu ambición? ¿Cuál es tu visión a 5 años? Y me hablan de una ambición así, chiquitita. Y entonces les reto y les digo, y consigo que al final piensen en grande, pues a través de las preguntas y de las situaciones adecuadas, ¿no? Entonces lo que hago en este momento es servir, es ayudar, es tener un menú y yo me adapto a las necesidades de las compañías en las que estoy. No entro en la operación en ninguna de ellas y, como dicen en mi pueblo, estoy disfrutando como un enano. Estoy disfrutando muchísimo, Me acuerdo en mis tiempos no tan lejanos, pues cuando eras el CEO y estás en primera línea de batalla,
y te vas a la cama con la cuenta de resultados y te vas a la cama con todos los problemas de la organización, porque no hay ningún día que en algún área no surja algún problema, no hay ningún día en el que es el mundo feliz. Entonces tú estás arriba y tú tienes que digerir todo, porque tú al final eres el responsable de todo. Entonces llegas a la cama y llegas cansadito, ¿no sabes? Ahora la vida en ese sentido me sonríe. Llego a la cama, algunos días sí que puedo llegar pues con algo sobre los hombros y no sé qué y tal, pues cuando hay un problema gordo en alguna de estas compañías, yo soy una persona que me involucro mucho y entonces me lo hago mío y entonces... Pero en general, la tarea de un consejero, de un miembro del directorio, de un miembro del board, incluso en esta situación en la que estás cerca del negocio, pero hay una línea, claro, hay una línea que no la traspasas y tú no ejecutas y tú no eres el que te tienes que llevar a la cama. Que la línea del día a día, la del día a día no te la llevas. No te la llevas, no sabes. Y entonces eso, pues te permite, si cabe, ser todavía más feliz. Ya eres feliz sirviendo y ofreciendo y ayudando y desarrollando a los demás y pues encima si duermes bien eres más feliz todavía. Te voy a hacer una pregunta difícil. No sé si te pasa a ti en tu corazón, pero cuando alguien se siente muy feliz y muy pleno, ¿no pasa muchas veces que dice, ¿cuándo se va a acabar esta felicidad? ¿No tienes temor a que se acabe y diga, es demasiado para mí, o sea, es demasiada felicidad? Fíjate que no. No. Fíjate, es que lo que temo es que todavía me pongan más dosis de felicidad. La última dosis de felicidad me la ha puesto una empresa chilena el mes pasado, ¿no sabes? Entonces, el fondo, yo tengo una muy buena relación con un gran fondo de inversión aquí en México que tiene unos profesionales de primera línea. Empecé con ellos justo cuando dejé la primera línea, me contactaron para ver si les ayudaba en una adquisición que estaban pensando hacer de una de las 7 compañías en las que estoy. Yo conocía ese mundo, conocía esa industria y tal. Oye, Ángel, ¿nos ayudas? Yo conocía al fondo le conocía de mis 9 años de consejero en la otra empresa, en una empresa del sector salud, ¿no? Entonces ellos me conocían y yo les conocía a ellos. Y entonces este fondo me ha hecho tres propuestas, 3 de las compañías en las que estoy, y yo les he dicho que sí y les estoy ayudando. Entonces, este fondo, la última invitación que me ha hecho, pues es la de esta compañía chilena, me la ha hecho el fondo y evidentemente me la han hecho los accionistas de referencia de la compañía y los socios fundadores de la compañía, porque el fondo lo que tiene es una participación minoritaria. Y no te diría que a lo largo de este año no haya otra oportunidad que salga, ¿no? Entonces, te digo, no estoy temeroso de que esta felicidad se acabe. Y mi intención, mientras pueda y mientras el cuerpo aguante, es seguir manteniéndola. Claro, la gente te dice, oye, pero ¿cómo es posible? Porque digo, a mí me gusta hacer las cosas bien. Yo soy un perfeccionista. Y eso es algo que mi esposa siempre me echa en cara. Ángel, es que no se puede ser tan perfeccionista. Claro, anoche no dormiste porque te la pasaste pensando en no sé qué cosa y no sé qué. Te la digo, Madachu se llama. Digo, yo soy así, sabes así, me has conocido así y tal. Y así soy. Entonces, yo me tomo las cosas muy en serio y cuando tengo que hacer las cosas, las hago y te digo, soy muy orientado a objetivos y eso ha sido uno de los ingredientes del éxito que yo haya podido tener en mi vida profesional, ¿no sabes? Entonces, yo, mientras el cuerpo aguante, pues yo quiero seguir disfrutando. Cuando uno decide, cuando uno da el paso de dejar la primera línea, digo, algunos le llaman jubilación, a mí no me gusta la palabra jubilación. Lo que sí me gusta de la palabra jubilación es si es que es verdad que viene de jubileo, ¿no sabes? Que viene de alegría y no sé qué y tal. Pues si es eso, lo compro. Pero para mí eso no tiene que significar de ninguna forma el hecho de cortar la forma de vida que has tenido. O sea, yo empecé a trabajar en el año 80, he cambiado de actividad en el 2019, son unos cuantos años, ¿no sabes? Entonces, cuando decides que te llega este momento,
pues tienes que estar preparando en la etapa siguiente, en la fase siguiente, ¿no? Entonces, para mí hay dos elementos que son muy importantes. Uno es el elemento económico. Cuando uno deja la primera actividad, estás trabajando en empresas grandes, multinacionales, con paquetes de compensación realmente buenos, que te dan para vivir muy bien y te dan para ahorrar y para hacer un patrimonio, y de repente ese ingreso ya no viene, pues has tenido que, y digo, eso es como lo veo yo, ¿no sabes? Has dos cosas en cuenta. Has tenido que agarrar una parte de tu patrimonio y la has tenido que tener de forma que te siga generando ingresos mensuales. No puedes dejar, o sea, a mí y a mi esposa, sobre todo a mi esposa me decía, le aterraba el que tuviéramos que empezar a vivir tirando de los ahorros que teníamos. ¿No sabes? No, entonces, y yo estaba de acuerdo con ella, yo siempre estoy de acuerdo con ella. Entonces, tienes que, antes de que decidas que te llegue este momento, tienes que tener una parte de tu patrimonio invertido de forma que te dé un flujo mensual, ¿vale? Y yo eso lo conseguí. Yo tenía inversiones en algunas compañías, había prestado a algunas compañías y esas compañías me pagaban unos intereses, etcétera. Entonces, la parte económica la tenía resuelta. ¿Y quedas equiparado a lo que ganaba siempre o no? Un poco inferior. No te puedo decir esto, te lo digo luego Ok. offline. Ok. Te lo cuento offline. Te lo cuento luego offline. Y luego hay otro elemento. Y el otro elemento es el que te decía. No puedes estar realizando una actividad una actividad profesional durante un montón de años y de repente cortarla y decir que te vas a dedicar al golf. Yo tengo la suerte de vivir en un club de golf en las afueras de la ciudad, pero vaya aburrimiento estar todos los días, a todas las horas, jugando golf, ¿no sabes? Pues un ratito puede ser interesante, pero eso, tu vida no puede girar alrededor de eso. O que te gusta ir al cine, pues bien, o que te gusta leer, sí, vale, de acuerdo. Pero, o sea, yo lo que creo, y es lo que yo tuve la suerte de poder hacer y estoy disfrutando ahorita, es eso, o sea, es tener la parte de flujo resuelta y la parte profesional también resuelta, desde otra óptica, pero también resuelta. Entonces, ¿tienes tiempo? ¿Cómo puedes tener tiempo para trabajar con 7 compañías y la octava que está en camino y encima vas a los consejos bien preparado y a los comités ejecutivos porque son todos los meses, y cuando el CEO te necesita te llama y te vas a tomar un café con él y te consulta algo y tú le das tu opinión? ¿De dónde sacas tiempo? Y yo siempre digo, lo decía antes y lo sigo diciendo ahora, cuando estás a gusto, para mí los días tienen 24 horas más las noches. Entonces yo, y se lo digo a mi equipo y a mis equipos, les digo, en las noches haced lo que se os pegue la gana, pero las 24 horas del día hay que estar chambeando duro, porque el chambear duro, en mi caso, ha sido uno de los elementos de ventaja competitiva. O sea, cuando estás en el mundo corporativo y estás en competencia sana, ¿vale? Competencia sana, con colegas y con gente de otras compañías, dices, ¿y yo cómo me diferencio? Si todo este cúmulo de gente, pues han estudiado, están bien preparados, son gente inteligente, o sea, son como tú, ¿no sabes? Entonces, ¿cómo buscas el elemento diferenciador? Mi madre me lo enseñó. Un elemento diferenciador, una ventaja competitiva, es que tú estés dispuesto a pagar un precio determinado en términos de tu calidad de vida, porque todo esto es tiempo que le restas a otras actividades, trabajando y trabajando duro. Me acuerdo cuando yo estaba en un comité de dirección, en un comité ejecutivo de una de las compañías de Unilever, ¿no sabes? Y era un equipazo. Tenía el chairman de la compañía, el mejor jefe que yo he tenido en toda mi vida. Y aquel jefe fue el que me ayudó a dar el salto a la dirección general, a las posiciones de CEO. Una persona increíble. Entonces, todos los lunes hacíamos comité de dirección, lo que llamamos company meeting. No me digas por qué le llamamos company meeting, pero le llamamos company meeting. Lo hacíamos
desde la mañana y lo hacíamos hasta la noche, ¿no sabes? Y allí revisábamos todos los temas de la organización, ¿no sabes? Con un montón de oportunidad, era increíble, fueron unos tiempos increíbles. Y era en el momento en el que la organización, todavía no había una organización por procesos, era más una organización funcional. Entonces, los temas de negocio gordos, los importantes, los que impactan, normalmente impactan a procesos, impactan de manera horizontal, no impactan a funciones de la organización. Entonces, cuando salía, teníamos un tema. Y teníamos un tema de que nuestra capacidad productiva no era suficiente para abastecer la demanda de mayonesas, de una categoría en la que nosotros pues teníamos un share importante en aquel momento. 1 de cada 3 pedidos no se podía servir porque no había mayonesa para poder servirla. Este es uno de los temas, pero había N, ¿no? Y entonces el chairman dice, a ver, caballeros, porque todavía en aquel momento no teníamos pues ninguna mujer, éramos todos hombres en aquel momento. Afortunadamente ahora pues los temas están mucho más equilibrados en términos de género. Decía, a ver, ¿quién se la avienta? ¿Quién se avienta a este tema? ¿No? A un tema. Y entonces, pues digo, mis compañeros eran unos súper profesionales, ¿no sabes? El director de la fábrica era un portugués. Y ¿quién se la avienta? Alguien que, además de hacer su chamba y además de hacer su trabajo, pues tenía que resolver este tipo de problemas. Y yo siempre levantaba la mano. Yo levantaba la mano. Yo me la aviento. Entonces el chairman de la compañía me daba luz verde para meter las narices en todas las áreas de la organización donde el problema estaba afectando. El problema afectaba a ventas porque afectaba previsiones de ventas, afectaba a marketing, pues porque determinado tipo de promociones que no estaban previstas hacía que los picos de venta pues fueran todavía mucho más grandes y no estuvieran dentro de la planeación. Afectaba a la propia producción, pues porque no había capacidad suficiente, el tipo de cambio de formato de la máquina era demasiado largo para cambiar del formato de 250 a 500, tiempo de formato muy largo, eso restaba capacidad de producción, eso impactaba en el mundo financiero, entonces en todas las áreas. Entonces yo levanté la mano, hicimos un estudio con Price Waterhouse y después de esto pues me vienen nuevas áreas de responsabilidad, ¿no sabes? Me añaden áreas de responsabilidad. Surge otro tema, yo levanto la mano. Entonces, a medida, y yo fui construyendo un job que no existía en Unilever, porque era una mezcolanza de un montón de responsabilidades, de procesos que en la organización de Unilever estaban en funciones y en áreas diferentes. Y yo tenía allí una amalgama de cosas, pues porque yo había sido el que había levantado la mano y el que había desarrollado y tal. Entonces, fíjate, yo tenía las compras, tenía la planeación financiera, tenía la information technology, tenía las compras, tenía la planeación del aprovisionamiento, la planeación de fábrica, tenía la planeación de la distribución y la ejecución de la distribución. O sea, cosas muy diversas. Que te viene un consultor y dice, pero oiga usted, esto desde el punto de vista organizativo claro, es una locura, aberración. ¿no sabes? Una completa aberración, ¿no sabes? Y eso, o sea, eso se pagaba con el precio, eran horas que no le podía dedicar a Madachu y horas que no le podía dedicar a Sendoa. Y algunas veces me lo echan en cara, me lo echan de manera cariñosa, pero me lo echan en cara. Y fue el precio que hubo que pagar, pero a lo que iba, ¿no? Entonces, el elemento estar dispuesto a trabajar duro, a esforzarse, a sacrificarse, yo creo que es uno de los elementos que te da ventaja competitiva y que te ayuda a ir adelante en tu carrera. Por lo menos a mí me ha ayudado y me ha ayudado muchísimo. Es completamente permitido que alguien no elija hacer eso, porque muchas veces en el podcast dicen, muchos Ángel como tú nos dicen, dar la milla extra,
tener iniciativa, trabajar más. Y hay muchos que ponen debajo en YouTube o en Instagram, ponen, bueno, pero eso es sobreexplotación, eso es menos tiempo para la familia. Puede ser, pero es una elección, es una elección. Absolutamente. ¿Quieres que te cuente otra anécdota? Ahora que me viene a la cabeza escuchándote. Digo, es que no quiero dar demasiados datos, pues porque no quiero que Lo involucra. no quiero ser demasiado preciso, pues Sí. para que nadie se dé por aludido. Si ¿no quieres sabes? cambias países, sé genérico. Pero yo llego a un determinado país donde Unilever me dice, esta es la última oportunidad que le vamos a dar a este país. Si aquí las cosas no funcionan, Nos vamos. plegamos vela y nos vamos. Entonces le habían ofrecido la posición a un holandés, había dicho que no quería, se la habían ofrecido a un inglés, había dicho que no quería, y entonces me acuerdo perfectamente, un viernes a las 5 de la tarde, el VP de Recursos Humanos del grupo entra en mi oficina y me dice, Ángel, el lunes tengo una reunión en Londres, vamos a tratar temas globales y uno de los temas de la agenda es que necesitan un director general para este país. Dices una cosa sencilla, de esas que tú sabes hacer. Llegas al país, haces el turnaround, le das la vuelta y te vas. Haces lo tuyo. No sabes, y te vas. Le digo, bueno, son las 5 de la tarde, ya es hora de salir, es viernes. Digo, vale, lo hablamos el lunes. Dice, no, el lunes tengo la reunión en Londres. Y el lunes tengo que decir en Londres si quieres o no quieres ser candidato para esta posición, ¿no sabes? Digo, bueno, por lo menos déjame que llame por teléfono a Madachu para que le pregunte. Y allí en directo le llamo a Madachu y me dice Madachu, pues venga, diles que sí, ¿no sabes? Es una tirada echada para adelante increíble. Y les dije que sí, y entonces visito aquel país, no sé qué, veo. Bueno, la historia que me habían contado en Londres No es, era. llegas allí, no sé qué, tal, va. Llego al país, y no era la historia era otra como mucho más profunda. Por ¿no algo lo del sabes? holandés y el inglés no quiso. Mucho más profunda. No sé, llegas a un país donde llevan 6 meses sin director general, 3 meses sin director de ventas, otros 3 meses sin director de la extended supply chain, donde habían habido malos manejos de negocio, donde se habían hecho acuerdos con distribuidores exclusivos que ni te cuento, o sea, decisiones desde el punto de vista de negocio horribles y además en algunos casos pues actuaciones no tan éticas, ¿no sabes? Y entonces llegas a aquel país y además llegas con la responsabilidad de decir, si no somos, y digo somos porque hay que hacerlo en equipo, hay que hacerlo con gente. Si no somos capaces de darle la vuelta a esto, pues Unilever se va a marchar, se va a salir y va a cerrar y va a plegar velas. Y eso pues es lo último que tiene que ser y tal. Y entonces llego pues con un ímpetu. Yo siempre he sido una persona, te digo, muy impetuosa y siempre pensando a la grande y sobre todo pues teniendo claro el objetivo y a muerte con el objetivo, ¿no sabes? A muerte con el objetivo. Y en línea con lo que tú estabas diciendo. Entonces cambio el ritmo de la organización. La organización lleva 6 meses descabezada, sin liderazgo, y entonces pues el que quería iba a trabajar y el que no quería no iba a trabajar, ¿no sabes? Y la última preocupación de la gente, o sea, la gente no sabía pues que se estaban jugando el pan de sus hijos, ¿no sabes? Pues porque si aquello no funcionaba, pues se quedaba todo el mundo sin trabajo. Entonces, aprieto el pie del acelerador. Ahí también tuve muchos aprendizajes, algunas cosas que yo podía hacer mejor desde el punto de vista del pisar el acelerador, pero yo vine, boom, orientado a objetivo, y entonces, boom. ¿Crees que pusiste mucha presión? Sí, puse mucha presión, pues porque yo, o sea, no puse presión, puse velocidad, ¿no sabes? O sea, yo quería que las cosas sucedieran, o sea, era una compañía que perdía dinero, era una compañía que estaba decreciendo mes con mes, decrecía mes con mes, perdía dinero, y Unilever no estaba dispuesto ya a financiar más pérdidas. Entonces, un día, la directora de finanzas viene a mi despacho, viene a mi oficina y me dice, Ángel,
no puedo seguir el ritmo de trabajo que nos estás imponiendo. No puedo... estoy recién casada, estoy muy enamorada de mi marido, quiero tener tiempo para estar con él, y no puedo, no sabes, no puedo ayudarte en esto. Y entonces yo le dije precisamente lo que tú has dicho. Esto es un tema de decisiones. Hay gente que quiere estar y en estando es consciente de que va a tener que pagar un precio por todo esto, y hay gente que tiene todo el derecho del mundo a decir, pues no juego pues porque tengo otras prioridades en mi cartera de prioridades y ya está. Lo único que hay que saber es que pues el que está dispuesto a esforzarse, el que está dispuesto a pagar un precio durante un determinado tiempo y tal, pues tiene una línea de carrera, con una velocidad de carrera, con un paquete de compensación, y el que no, pues va por otro camino. No puede venir a exigir lo mismo que el otro. No puede. Y esta persona lo entendió, y entonces pues lo que tuvimos que hacer es reorganizar la función. Para acabar de contarte la historia, fue increíble. Yo llegué a ese país en julio, el 1 de julio, llegué a ese país. Creo que era domingo. El lunes, la semana siguiente, no, el lunes de dentro de 2 semanas, me venían a visitar los del Business Group, los británicos, los que me habían contratado. Fíjate, Latinoamérica se manejaba desde Londres. ¿Tú crees que tenía algún tipo de sentido? Ninguno. Pero bueno. Me dicen, te vamos a visitar y nos vas a presentar el plan de turnaround. Y les digo, oye, Ralph, llevo 14 días. Thank you very much por el tiempo que me has dado. Pues una semana es más que suficiente. Si quieres, no me des una semana, con que me des 24 horas es suficiente. Vente mañana y te explico el plan de turnaround mañana. Pues los cabritos vinieron, o sea, no mañana, pero vinieron al cabo de una semana. Y allí vimos cómo pudimos. Como yo sabía que iba, fíjate lo que eran las cosas, como yo sabía que eso iba a ocurrir, solo para que te des idea de la situación en la que estaba la compañía en aquel momento, le llamo a los que eran mi equipo, a los que quedaban de mi equipo, ¿no sabes? A los que quedaban de mi equipo, del que iba a ser mi equipo, y les digo, oye, voy a ir para allá, me voy a ocupar de la organización, y aquí el Business Group, pues lo que está diciendo es que nos va a visitar y tal. Yo voy a viajar el sábado, y entonces, ¿qué tal si nos vemos el domingo y empezamos ya a trabajar en el plan? ¿Y sabes lo que me contestaron? Dice, Ángel, solo si es absolutamente imprescindible, trabajamos el domingo. Digo, Dios mío, no sabes, o sea, ya fue un primer shock, ya fue un... No sabes lo que se juegan en ese lunes. No eran conscientes, no. Pero esto era el management team, el management team, no sabes, Y en concreto, el que me lo dijo era un holandés. Estaba aquí, no sabes, digo, joder, un holandés tiene que saber la cultura, Unilever, no sé qué y tal, y yo esperaba que dijeran, Ángel, a muerte con esto, no sabes, ¿qué quieres? ¿Que estemos el domingo a las 9 de la mañana, a las 8? Allí estamos, no sabes, y allí empezamos a trabajar y no sé qué. Pues no, pero bueno, en diciembre de ese año, la compañía ya ganaba dinero mes a mes, el mes, y ya crecía. O sea, el growth, el top line growth, ya cambió. En el año anterior, o sea, ese país y esa compañía fue la peor de toda la región. La peor. Pérdidas, no sé qué, la peor. Al año siguiente, esa compañía, ese país, fue el mejor de la región. ¿Puedes creerme? El mejor de la región. O sea, se produjo un turnaround increíble. Claro, ¿qué sucede? Pues el chairman global de Unilever va a ese país, nos felicita, bonos, paquete de compensación, acciones, no sé qué, todo lo que quieras y tal, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Con mucho esfuerzo, querido Francisco. Con mucho esfuerzo, robándole muchas horas al sueño, robándole muchas horas a la familia. Voy a decir algo, pues porque Madachu lo ha hecho público con los amigos en muchísimas ocasiones, no es ningún secreto, pero, o sea, yo llegué antes que ella y que nuestro hijo, ellos llegaron pues un mes más tarde, o no me acuerdo. Entonces, el día que llegaron Madachu y Sendoa,
yo no fui a buscarles al aeropuerto, mandé al chofer a que les fueran a buscar. Fíjate, digo, algo imperdonable por mi parte, porque no pasaba absolutamente nada porque aquella tarde pues fuera, pero yo estaba tan metido en todo el problema, que era increíble, porque en aquel momento lo que yo ya estaba haciendo era un plan de reestructura, le llamé el proyecto Naranja, ¿no sabes? Porque llamarle el proyecto Limón era un poco agrio, pero el primero era, pues me tengo que deshacer de estructura, ¿no sabes? Pues porque no puedo seguir aquí quemando caja y teniendo pérdidas, ¿no? Y entonces, pues estaba pergeñando en aquel momento todo esto. Contratamos a un director de ventas que era increíble, buenísimo, un costarricense, muy bueno, que conocía muy bien el país, tenía muy buenas conexiones con el mercado. Esta compañía tenía prácticamente olvidado pues el canal tradicional, que era una parte importantísima del potencial de la compañía. Este director de ventas me ayudó muchísimo, me puso en contacto con los principales mayoristas del país, bueno, etcétera, etcétera, ¿no sabes? Entonces, from being the worst to being the best, ¿no sabes? Entonces, es perfectamente válido y es perfectamente admisible que haya gente, yo le quiero jugar a eso, pero si le juego a eso, sea lo que me tengo que atener, y el precio que tengo que pagar, y alguien que diga, pues yo no quiero entrarle a este juego, pues porque lo que quiero es tener otro balance de vida y tener otra cosa. Pero no puede esperar obtener el mismo premio. Yo eso es lo que opino. Claro. Yo eso es lo que opino. Ángel, ¿en el colegio cómo te ibas? ¿Te iba bien en el colegio o eras un alumno promedio? En el colegio, ¿en qué colegio? Porque yo estuve en varios colegios. Yo nací en un pueblito, no te lo puedes creer, de 6.000 habitantes, un pueblito chiquitito en el País Vasco, ¿no sabes? Pueblito chiquito, muy chiquitito. Y bueno, y si te cuento la historia de mis padres, o sea, mis padres de la clase popular, mi madre, hija de mis abuelos, 14 hermanos campesinos, mi abuela a 2 de los hijos mellizos los tuvo ella solita en el campo, cortó cordón umbilical y las agarró y se fue al pueblo y los llevó al pueblo. Mi abuelo materno, pues un pobre hombre, pero iletrado, no sabía ni leer ni escribir. Por mi parte paterna, mi aitite, mi abuelo paterno, murió el mismo día que nació mi padre, en un tema del trabajo, haciéndole la suplencia a un compañero suyo un domingo, un 30 de agosto. Mi abuelo trabajaba en la red ferroviaria, era el que abría las vías, el que enganchaba los trenes, y me cuentan que enganchando los trenes le aplastaron y murió. Mi abuela estaba embarazada de mi padre y dio a luz, y entonces mi padre ya nació huérfano. Luego viene la guerra civil. El hermano mayor de mi padre va al frente y a la semana muere, muere allí en el sitio de Bilbao. Y luego mi padre con 14, 15 años se va voluntario. Y encima elige mal, porque elige el bando perdedor, eligió el bando que perdió la guerra. Entonces pierde la guerra, luego le meten en batallón disciplinario y no sé qué, y haciendo allí por el Pirineo, haciendo las carreteras y no sé, un desastre, ¿no? O sea, desde el punto de vista familiar. Entonces, yo nazco en esa familia, y nazco en una familia donde mi madre dice: yo no le quiero dar a mis hijos, a mis hijos les quiero dar algo, les quiero, y en una época en la que las mujeres donde tenían que estar eran en casa, porque allí era donde tenía, mi madre dice que no, y sale y se va a trabajar, iba a trabajar al campo, y luego se convierte en una empresaria. Y te digo, mi madre, las 4 letras, leer, escribir y las 4 reglas, no más, ¿no? Entonces, yo veo eso en casa, Entonces me preguntas, ¿qué tal te fue en el colegio? Vivo en este pueblo chiquitito. En este pueblo había una escuela profesional, una escuela donde te enseñaban profesiones, ¿no sabes? Y digamos que ese era el core business. Pero luego te daban también lo que llamábamos bachiller. El bachiller era pues para luego acceso a la universidad y hacer una carrera. Y allí te daban los 4 primeros años de bachiller, los 4 primeros años. Solo. Era un colegio, una escuela que dependía del obispado de Bilbao. Entonces,
para acceder a esta escuela accedían de todos los barrios de este pueblito chiquitito, las diferentes escuelas primarias, de primaria y secundaria, accedían allí. Y para eso tenían que pasar un examen. Teníamos 11 años. A los 11 años es cuando se entraba aquí. Entonces nos hacen el examen, yo quedé el primero. Pero quedé el primero pues, de un pueblo de 6.000 habitantes, ¿no sabes? Y entonces, pues yo todo orgulloso no por mí, yo orgulloso, yo siempre pensaba en lo orgullosos que iban a estar mis padres de las cosas que yo pudiera conseguir, ¿no sabes? Eso ha sido algo que lo he tenido además presente durante toda mi vida, pues porque yo veía lo que ellos se esforzaban para poder sacarnos a nosotros adelante. Y entonces quedé el primero, estudié allí los 4 primeros años, yo era un buen estudiante y yo siempre estaba... Tenía algunos compañeros que también eran muy buenos estudiantes, pero éramos un grupito de 3, 4 que siempre estábamos en el grupo de cabeza. Entonces, la verdad es que me fue bastante bien. En cuarto de bachiller, como era un colegio privado del obispado, no te daban el bachiller elemental, no te daban el título. Tenías que ir a Bilbao, a la capital, al instituto, al colegio público, y allí te hacían un examen, y allí si lo pasabas bien y si no lo pasabas bien. Entonces, bueno, pues 4 lo pasamos. 4 debido, bueno, a unas circunstancias y tal, también otra historia súper interesante. Pero que eso también habla un poco de la... Yo he sido una persona y sigo siendo, y espero seguir siendo una persona muy responsable, además de muy trabajadora, muy responsable. En cuarto de bachiller teníamos un profesor que nos daba física y química y nos daba ciencias, y era un profesor que había sido fraile, una bellísima persona, pero le faltaba personalidad, y entonces nosotros ya le teníamos agarrado el juanete, y entonces le gustaba mucho hablar del Athletic de Bilbao, y entonces durante toda la semana le sacábamos conversaciones y no nos daba materia, no corríamos materia, y luego teníamos que ir a examinarnos al instituto, claro. ¿No sabes? Y si no aprobabas en el instituto, no aprobabas, ¿no sabes? Y entonces yo decía, ostras, aquí algo está pasando. Entonces yo voy a casa y lo comento en casa y digo, oye, ¿qué está pasando esto? ¿No sabes? Y tan joven, con esa inquietud de comentarlo. Sí, yo tenía 14 años. Claro, muy raro que alguien de 14 años le diga a su padre, estoy preocupado porque el profesor no nos está pasando la materia. Pues yo siempre he sido un poco raro en ese sentido, en el sentido de responsabilidad. Por eso te digo que a mí me gusta que las cosas se hagan bien, salgan bien, me muero en la raya, consigo los objetivos, porque yo creo que es mi responsabilidad. Pero yo tenía mis amigos, yo jugaba con mis amigos, o sea, yo era un chico normal y muy balanceado. Incluso tocaba en un conjunto de rock, ¿no sabes? Tocaba en un conjunto de rock hasta que en cuarto de carrera, mientras tocábamos en el pueblo y en los pueblos de los alrededores íbamos a dormir a casa, mi madre no me ponía pega. Pero cuando ya salimos y fuimos, que quisimos ir a 200, 300 kilómetros de donde vivíamos y entonces teníamos que dormir fuera, mi madre me dijo, no, tú te dejas eso y tú te dedicas. La verdad es que esa es una de los mejores, no consejos, fue una imposición de mi madre, yo creo que buenísimo. Entonces yo era una persona muy responsable, porque yo hacía las cosas pues primero porque creí que tenía que hacerlas, porque así me las enseñaban, ¿no sabes? En el colegio, en casa, en todos los sitios. Y sobre todo porque yo veía que era una satisfacción para mi familia, claro, para mis padres, ¿no sabes? Y para que ellos vieran que la semillita que ellos estaban plantando, pues que estaba empezando a germinar y a dar sus frutos, claro, no sé qué y tal, ¿no? Entonces, sí. ¿Y sabías lo que querías estudiar? En aquel momento yo creía que lo que quería era... No sabía lo que quería estudiar. Yo creía que lo que quería era llegar a ser director financiero. Llegar a ser director financiero. Pero a donde te iba. Entonces voy a casa, digo, oye, que esto es un desastre y que no voy a aprobar, Y entonces el novio de mi hermana, que también tiene otra historia súper interesante, porque también se quedó huérfano de pequeño, la madre tuvo que ir a trabajar para sacar la familia adelante. Él sacó la carrera estudiando y trabajando en la General Electric. En aquel momento él trabajaba
Primero estudió peritos durante no sé cuántos años, luego ya estudió ingeniería, otra persona increíble. Y entonces él me dio clases particulares. ¿A ti solamente A o tus mí- amigos A mí también? solo. Ok. Él me dio clase a mí. Los otros 3 amigos que te digo se buscaron la vida, no recuerdo cómo, y fuimos los únicos 4 que aprobamos. Y te decía, ¿qué tal te fue en el colegio? En este colegio me fue muy bien. Yo estaba arribita. Quinto y sexto de bachiller lo tuve que hacer en otro sitio, porque allí ya no daban. Allí lo que hacían era la carrera profesional, como te digo, los estudios profesionales. Entonces me fui a otro sitio, ya a una ciudad, ¿no sabes? A una ciudad de unos 30.000 habitantes, fíjate, joder, vaya ciudad, ¿no sabes? Y allí también en un colegio, con el colegio de los salesianos, pero ya claro, en una ciudad un poco más grande, ostras, ya estar en el grupito de cabeza ya no era tan fácil, ¿no sabes? Y además el nivel era un nivel superior, ¿no sabes? En matemáticas, en física, Claro. en francés, en no sé qué. Entonces ya allí me tenía que esforzar todavía más. Allí solo me dieron quinto y sexto. Entonces, COU, el curso preuniversitario para acceso a la universidad, no lo daban en este colegio. Entonces me tuve que ir a Bilbao, a la capital, a otro colegio. ¿Y dónde dormías? ¿Cómo era eso? No, yo iba y volvía a Ibas casa. y volvías, Yo alcanzabas. Ok. madrugaba muchísimo, iba en tren. Ok. En este colegio que te digo, en el anterior, en el colegio este de quinto y sexto, íbamos en tren, me dejaba abajo, había una cuesta, no te puedes imaginar, de inmensa, una cuesta con una pendiente del 30%, que había que subir andando, blu, 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 blu. Llegabas a la plaza del pueblo y luego otra cuesta para bajarla, la cuesta de Galindo y la cuesta de la Iberia, y luego andando hasta el colegio. Entonces, desde la estación hasta el colegio, pues fácil, 40 minutos. Y claro, pues en abril, bueno, en tiempos de lluvia, Terrible. pues horrible, terrible, no sabe, terrible. Y en tiempos de frío ni te cuento, ¿no? Y entonces, pero así había que hacerlo. Y así es como se va forjando el carácter y la personalidad de las personas, ¿no sabes? En aquel momento mi madre ya, la verdad es que había hecho ya, pues había roto el molde, porque esta mujer era increíble. Mi padre también fue una persona increíble, pero mi padre era más tradicional, más tranquilo. Claro. Mi madre era súper ambiciosa, era... Tenía esa visión de mundo que tenías tú hasta ahora, eso de no pensar en pequeño, que eso es pensar en grande. Exactamente. Y lo consiguió a su nivel, a su medida. Y llegó a ser una pequeña empresaria. Y entonces, pues a través de una conexión del dueño de la empresa donde trabajaba mi padre, el dueño de la empresa tenía, no sé si era un hermano o un primo jesuita, el padre Basabe. Y entonces a través del padre Basabe me dan entrada en los jesuitas de Bilbao. Y allí hago COU. Allí es donde hago COU, que era el curso antes de la universidad. Y claro, ya Bilbao, para España, pues ya era una ciudad, yo qué sé, 300.000 habitantes y no sé qué y tal. Y el colegio de los jesuitas, pues era uno de los mejores, ¿no sabes? Y entonces llego yo al colegio, yo, de pueblo, 6.000 habitantes, de pueblo, no sé qué, y llegas allí y de repente ves a la derecha el hijo de no sé quién, el hijo de el presidente del Consejo de Abogados, el hijo de no sé qué, el hijo del consejero y accionista del BBV. Y entonces ya no era tan fácil pues estar también en el... Me fue bien, claro, pero no era el mejor de la clase, ni mucho menos, ¿no sabes? Me fue muy bien durante todo. claro. A medida que pasaban los años, la productividad marginal fue decreciente, pues porque cada vez era más complicado estar, pero yo siempre por lo que peleaba y lo que pretendía era por estar en el grupo de cabeza. Después de allí, me decías, ¿sabías que querías a los 14 años? Pues tenía esa idea y tal. En ese momento, la idea que yo quería hacer, yo tenía 2 opciones. Uno era ingeniero electrónico, me encantaba la electrónica, y el otro era la informática, que en aquellos momentos estaba empezando a despegar. Pero los jesuitas le dijeron a mi madre, no, este chico no tiene que hacer eso, tiene que ir a la Universidad de Deusto, a la de los jesuitas, y tiene que hacer ciencias económicas y empresariales. En esta universidad, en la de Deusto, en aquellos momentos,
pues el ticket de entrada era caro desde el punto de vista de dinerito y era caro desde el punto de vista de nota, las notas que tenías que tener 9 para arriba de promedio, ¿no sabes? Y la verdad es que entré allí y este fue uno de los mejores consejos que me han dado en la vida, haber entrado en esta universidad, porque además me venía como anillo al dedo. Yo, una persona trabajadora que se esforzaba y tal, de repente caes allí con los jesuitas, que era puro trabajo y trabajo y Claro. trabajo y trabajo, y bueno, y allí pues estar en el grupo de cabeza era todavía más complicado, ¿no sabes? Porque venías con un gap de educacional muy grande, tenías que ir acortándolo y eso implicaba más trabajo que... Correcto. Porque no tenías cómo volver el tiempo atrás. Correcto. Y para ir a la universidad yo me levantaba todos los días, me levantaba antes de las 6 de la mañana, agarraba el tren de las 7:07, allí me acuerdo perfectamente, en el pueblo, 7:07 el tren. Iba hasta Bilbao, me bajaba en Bilbao, atravesaba todo un puente por encima de la ría de Bilbao, y si llovía, pues eran 15, 20 minutos, no sabes. Llegaba a la universidad y en la universidad a trabajar y a trabajar duro. Clases por la mañana, clases por la tarde, exámenes cada 2 meses, exámenes. Semana y media, casi 2 semanas de exámenes cada 2 meses. Y mientras estabas haciendo exámenes, seguía corriendo la materia. O sea, tenías que estar atendiendo las clases y hacías exámenes y no eran parciales liberatorios. O sea, no es que aprobabas el examen y de eso ya no te examinabas. Eran exámenes que solo servían para comprar el ticket para presentarte al examen final de junio. O sea, tenías que pagar, ya habías pagado la matrícula, pero con eso no te habías ganado el derecho a examinarte. Para ganar el derecho a examinarte tenías que aprobar los exámenes cada 2 meses, ¿no sabes? El primer curso era como se dice, era excluyente. Si no aprobabas todo en el primer curso te echaban de la universidad, ya no podías seguir. En el segundo curso te dejaban tener solo una materia suspendida en septiembre, pero no te dejaban estar dentro, perdías un año, estabas fuera un año y luego te examinabas solo de esa materia. Entonces, yo encantado de haber pasado por los jesuitas, pues porque encajaban bastante bien lo que yo estaba viendo en casa, que era trabajo, esfuerzo, resultados. ¿No sabes? Para mí eso fue una bendición. ¿Y cómo conseguiste tu primer trabajo? Mi primer trabajo lo conseguí escribiendo un anuncio en la prensa. Salió un anuncio en la prensa en la que se necesitaban economistas. Yo ni sabía que era Unilever, porque el nombre ponía Agra. Agra era la compañía de alimentos de Unilever en España. Entonces Agra necesita economistas. Y entonces la verdad es que me lo dijo mi cuñada, una hermana de Madachu. Oye, Ángel, porque ella trabajaba en Vicrila. Vicrila ahora pertenece al grupo Saint-Gobain. Es una fábrica, un grupo de vidrio, ¿no sabes? Entonces ella trabajaba en una fábrica que estaba al ladito de las oficinas y la fábrica de Agra, estaba al ladito. Entonces me dijo, Yoli se llama ella, mi cuñada, me dijo, Ángel, hay un anuncio en la prensa, están pidiendo gente, no sé qué, es una buena compañía, no sé, y escribí. Y en paralelo escribí también a lo que se llamaba en aquel momento la Revispana and Coopers. Revispana, Coopers and Lybrand, que luego se quedaron se fusionaron con Pricewaterhouse y formaron PricewaterhouseCoopers. Entonces, yo escribí también a un anuncio de esta compañía en la que estaban buscando gente para su departamento de impuestos. Para el departamento. Y escribí también. Y resulta que hago entrevistas en los dos sitios. Y entonces voy avanzando en los dos sitios. Y me acuerdo perfectamente un día que estaba en la playa con Madachu, estábamos ahí en la playa del pueblo. El pueblo donde yo nací es un pueblo costero con una playa muy bonita allí en el mar Cantábrico y tal. Y me viene una persona que trabajaba en la Revispana Coopers, una persona, y me dice, tú eres Ángel, ¿verdad? Sí, hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Mira, soy no sé quién, no sé cuánto. Oye, que te van a ofrecer un contrato en la Revispana Coopers y que te van a pedir que tienes que ir a Portugal a hacer un curso de impuestos. Y digo, así, y dice, ¿y eso? Y le digo, joder, yo contento, no sabes, teníamos planes de casarnos, ¿no?
Entonces nos venía como anillo al dedo, ¿no sabes? Fenomenal. Y digo, bueno, ¿y cómo son los tiempos? Dice, no, ya mismo. O sea, ya mismo te van a llamar, no sé qué y tal, y ya te van a organizar el viajecito para que vayas a hacer un curso de impuestos allí a Portugal y luego venir y meterte en el departamento. Digo, vale. Y entonces llamo a Unilever. Les digo, oye, que lo siento muchísimo, pero me están ofreciendo esto y tal. Y entonces, y me dicen, no, es que, mira, solo quedáis 3. Quedábamos 3 en la fase final. Solo quedáis 3, pero te falta una entrevista. Y el que tiene que tomar la decisión está en Londres y está todo el mes en Londres, ¿no sabes? Y entonces hay que esperar a que vuelva para entrevistarte y entonces tomar la decisión. Digo, sí, pero ¿qué hago? Yo no puedo esperar aquí un mes. Y que nadie te asegura que sea un mes. Y nadie te asegura. Puede venir y no tener la entrevista. Y nadie te asegura que te den la posición y tal. Y entonces yo como que se lo puse así un poco, pues como que me iba a ir al otro sitio y tal. Pero claro, yo prefería Unilever. Entonces como que lo dejé un poco entreabierto, ¿no sabes? Como que lo dejé un poco entreabierto, tratando de negociar con los otros que esperaran un ratito más, ¿no sabes? No sé de qué forma. Y me acuerdo perfectamente que les dije, oye, vamos a ver, yo me casé el 24 de junio y estas conversaciones se estaban teniendo en esas fechas, un poco antes de esas fechas. Y les dije, a ver, aquí hay 2 cosas. Un tema es mi viaje de novios y el otro tema es el del señor ese que me tiene que entrevistar, pues para la oposición, ¿no sabes? Digo, vamos por partes. Digo, a ver, yo me voy a casar el 24 de junio, el día de San Juan, la fiesta de mi pueblo. Me voy a casar. Entonces, ¿puedo irme de viaje de novios? Es decir, ese señor no va a venir a hacerme la entrevista, ¿verdad? A hacernos la entrevista a los 3 que quedamos, ¿verdad? Y me dicen, sí, puedes irte. O sea, si quieres irte de viaje de novios, vete de viaje de novios. Me voy con Madachu, me voy a Guecho, a Las Arenas, donde luego fuimos a vivir allí, y vamos a Viajes Ecuador, a una agencia de viajes. Y entonces agarramos un viaje a Italia, un viaje que había hecho una tía mía recientemente y nos había hablado muy bien, no sé qué, lo típico, ¿no sabes? Que si Venecia, Florencia, que si Roma, o sea, la pechuguita de Italia, ¿no sabes? Italia es un país maravilloso desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista turístico, increíble. Y nos fuimos y cerramos a ver, ya está, este viaje es el que queremos hacer. Llego a casa y tengo una notita al lado del teléfono, le ha llamado el señor no sé quién. Digo, cachis en la mar, ¿qué querrá este señor no sé quién? Que era uno de los que ya me había entrevistado. Le llamo ese mismo día y me dice, oye, que el señor de Londres no te va a entrevistar, pero que hay un cambio organizacional y resulta que esa posición del que te iba a entrevistar la va a tomar un finlandés y resulta que ese finlandés viene la semana que viene. Y entonces el finlandés te quiere entrevistar la semana que viene. Digo, ¿cómo que la semana que viene? Si la semana que viene estoy en Italia, ¿no sabes? ¿Cómo que está? Digo, sí, me habéis dicho que me puedo ir, ¿no? Pues yo siempre he sido muy obediente, Esa es otra, yo creo, de mis características. No sé si es un positivo o negativo, pero siempre muy obediente, ¿no sabes? A mi madre, a mi padre, a todo el mundo que se lo merece. Y entonces le digo, oye, me habéis dicho tal. ¿Sabes lo que...? Y ese es otro rasgo de mi personalidad y de la de mi esposa, ¿no sabes? Lo hablo con mi esposa. Le digo, oye, esto es lo que pasa. ¿Y sabes lo que me dice? ¿Qué crees que me dijo? Es que lo estoy anticipando. Porque si un rasgo parecido al tuyo, debe haber sido algo, hay que hacer lo que hay que hacer nomás. Pues hay que hacer lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es no ir de viaje de novios. Claro. Porque lo primero es lo primero. Por eso es tu compañera. Por eso es tu compañera. Por eso es mi compañera, ¿no? De la cual aprendo todos los días. Porque ella entendía perfectamente lo que se estaba jugando en esa reunión. No como pasó en el país que no hemos dicho, cuando no quisieron ir el domingo. Correcto. Que no sabían lo que se jugaba. Correcto. Y tu mujer sabía lo que se estaba jugando ahí. Que no era solo
No era el viaje, era... Yo creo que no solo es si sabían o no sabían en ese país que te digo, sino también era un tanto de actitud Claro. también, ¿no sabes? Entonces, yo durante el bachiller estudié francés. Empecé a estudiar inglés en COU, el año antes de la universidad. En la universidad nos examinaron de las dos, de francés y de inglés. Pero mi nivel de inglés pues era como para aprobar en la universidad, Claro. pero no era para utilizarlo en un ambiente de trabajo de una multinacional como Unilever, donde el idioma es el inglés, ¿no sabes? Y entonces, o sea, no solo nos quedamos sin el viaje de novios, sino que además hablo con Unilever, tal. Bueno, me entrevista el finlandés y me dan la posición, ¿no sabes? Me dan la posición. Digo, bueno, tic, por lo menos pues una cosa que hemos hecho bien y tal. Uno de los que me entrevistó fue un psicólogo, y una de las cosas que le gustó al psicólogo, porque luego ya era un colega y hablamos y tal, ¿no sabes? Ángel, una de las cosas que me gustó de ti es tu capacidad de trabajo, y es que los veranos, en lugar de irte a la playa, trabajabas, y el dinerito que sacabas se lo dabas a la familia y no sé qué, no sé. Bueno, entonces me dicen, como tu nivel de inglés pues tiene que mejorar, te vamos a dar una bolsa que tenemos, y te sugerimos que te vayas a Inglaterra o que te vayas a Irlanda y que aprendas inglés, ¿no sabes? Que te vayas tú, yo, y con ese dinerito y tal. Y entonces Madachu, lo hablo con Madachu y dice, bueno, pues y ella siempre súper, ella sí que habría sido una buena líder en Unilever. Ella dejó también su carrera profesional por venirse aquí conmigo. Me dice, nos vamos a ir, y acordamos los dos, nos vamos a ir a Irlanda. Irlanda es un país friendly, UK es un país menos friendly, los británicos son más especiales. Y entonces lo que hicimos, fuimos a una casa, a una familia. Alquilamos una habitación en casa de una familia, porque en aquellos momentos había muchos españolitos y españolitas que se iban fuera, trabajaban en el verano, trabajaban un año para aprender inglés, iban de au pair. Entonces nosotros nos fuimos con la familia O'Gorman a un pueblo de Irlanda que se llama Limerick, un pueblo donde ibas al único restaurante que había allí en el pueblo, y mirabas a la derecha y veías un plato, mirabas a la izquierda, veías los mismos ingredientes, solo que colocados de manera distinta. Los platos eran diferentes, tenían diferente precio, pero era increíble, ¿no? Entonces estuvimos allí unos meses, tuvimos que poner algo de dinerito de nuestro bolsillo, que no teníamos, porque el día que nos casamos, Madachu y yo no teníamos ni un pesito, entonces ahí la familia no teníamos ni una peseta. Nos ayudó un poquitín con lo de Unilever más un poco lo otro. Pues yo allí empecé a manejar inglés, nos volvimos y ya empecé a trabajar con Unilever, y así empecé. Pero no te lo pierdas, que 2 años más tarde, yo empiezo de trainee, estoy rotando por las diferentes áreas, departamentos, me voy a headquarters y todo el rollo. Se estaba hablando de que me iban a mandar a Bromborough. Bromborough es una ciudad cerca de Manchester, no sé si de Manchester o de Liverpool, arriba en el norte, en UK. Me estaban ofreciendo una posición allí, y entonces ya la estaba hablando y ya teníamos acordado que en un determinado momento, yo ya había ido allí a hacer las entrevistas allí, y entonces faltaba cerrar algunas cosillas, ¿no? Lo que es la vida, y entonces esto llevaba yo en Unilever, ¿cuánto llevaba? 2, 3 añitos, no llevaba más, ¿no sabes? Y entonces le digo a Madachu, es el momento de que hagamos el viaje de novios que no hicimos, y lo vamos a hacer a Italia, allí donde no pudimos hacerlo, y nos vamos a Italia. O sea, yo hablando con el headquarters de Unilever, diciendo, oye, me voy a marchar de viaje, el tema de la expatriación y tal, lo seguimos conversando a mi vuelta, voy a estar 2 semanas fuera, tampoco es tanto. Sí, me dice el VP de recursos humanos, que se llamaba en aquel momento, no te preocupes, así lo hacemos y tal. ¿Me quieres creer que estamos en Florencia, estamos en el hotel, hay una llamada y me dicen que me tengo que ir a España porque no sé quién me quiere entrevistar
para acelerar no sé qué mi salida a UK. Digo, ¿cómo? Eso ni le consulté a Madacho. Digo, no, esta vez no. Digo, esta vez no. Esperáis 2 semanitas, cuando yo vuelva, hacemos la entrevista y veremos qué es lo que sale. Entonces aquí me agarré un poco la revancha, ¿no sabes? Me agarré la revanchita. Digo, una revancha totalmente controlada. Con mejor posición. En mejor posición. Claro. En mejor posición de negociación. Claro. Y mejor, ¿no sabes? Y yo sabía pues que eso que pues, no iba a causar absolutamente ningún desastre y tal, ¿no? Pero en tu espíritu de obediente, tu naturaleza es volver, porque te lo están pidiendo. Entonces tuviste que luchar contra eso. Lo que el cuerpo te lo juro, lo que el cuerpo me pidió en el primer momento es volver. Claro. Digo, ostras, tú eres una persona responsable, sí. El by the book es que vuelvas y no sé qué y tal, no sabes, y me lo pensé, no sabes. Pero al final dije, no le puedo hacer por segunda vez esto a Madachu, ya llevábamos además allí unos días, digo, bueno, pues porque esperen una semanita, 8 días más, no pasa nada, y al final, en contra de mi mindset, pues lo esperamos. Ángel, y estuviste 23 años en Unilever. 23. Y fuiste subiendo. Sí. ¿Qué crees? Porque casi todos mis invitados, la mayoría, nos van contando que les iban ofreciendo oportunidades. Muchas dicen, bueno, me llamaron para tal posición. O se abrió tal posición, levanté la mano y me dijeron que bueno. ¿Qué crees que es lo que hace posible que sea tan fácil? Porque no es fácil. ¿Qué hace posible que tú seas visto para tal posición? O que sea, una vez que levantas la mano, te la den. ¿Cuál es tu aparte del trabajo, porque sé que me va a decir el trabajo? No, pero es que, bueno, te voy a decir, a ver, vamos a ver. Son varios ingredientes, como he dicho antes. O sea, hay que estar en el lugar oportuno, en el momento oportuno. Vamos a ver, un ingrediente fundamental es que tengas un jefe que te estime y que tengas un jefe que crea en ti. Y que tengas un jefe que te hayas ganado esa estima, ¿no sabes? Que te hayas ganado esa estima. Y esa estima te la ganas dando resultados, te la estimas ganándote la confianza, siendo honesto. Yo me acuerdo, la primera reunión que tuve con el chairman de una compañía, cuando yo tomé una posición senior, en mis primeros años de carrera, cuando tomé una posición en un board de una compañía de Unilever, que... Joder, la primera noticia que le tuve que dar a mi jefe, el chairman en aquel momento, es, mira, en el negocio de aceites hemos dicho que vamos a ganar 200, la unidad que sea. Le digo, lo siento mucho, o sea, hemos tenido una pequeña equivocación en el signo. El número lo hemos acertado. En lugar de ser más 200, va a ser menos 200. ¿Lo sabes? Y la verdad es que cuando yo estaba llamando a la puerta para entrar, pues me estaba temblando la mano, porque digo, a ver qué es lo que va a pasar aquí, a ver cómo me estreno yo. Pero, joder, hay que ir con la verdad, ¿no sabes? Hay que ir con la verdad. Tienes que trabajar duro, tienes que ir con la verdad y tienes que ganarte la confianza de alguien. Entonces, tu jefe es alguien, es un tren que pasa por una estación, tú estás en una estación, tu jefe... Ojalá que tu jefe vaya en el vagón delantero. Si le echas el ojo a un jefe que va en el furgón de cola, pues mejor eliges otro, ¿no sabes? Entonces tienes que tener un poco suerte, pero tienes que tener también un poco vista, para ver si puedes hacer que tu jefe... Tal. Y luego tú agarrar ese tren, ayudarle a tu jefe a que su recorrido sea lo más plácido posible y que también él tenga su proyección de carrera, y luego... Si realmente te has ganado su confianza, él te va a llevar contigo. Y entonces, el mejor jefe que yo he tenido en toda mi vida, by far, era una persona que iba en el furgón de delante, porque era un genio, y era una persona que sabía construir equipos, y nos sabía motivar, y nos sabía estrujar, y nos sabía estirar y aflojar, o sea, era increíble, ¿no sabes? Y yo le aposté a él, Y entonces yo me puse a su disposición, él me utilizó, entre comillas, y yo me dejé utilizar, porque yo era el que agarraba todas las chambas, ¿no sabes? Las chambas horizontales, quiero decir, y él es el que me puso en la lista, de los high flyers. Él es el que me ayudó y me dio ese paso, ¿no? Y yo me imagino que tú has hecho lo mismo con otros. Con mucha gente. Con mucho. Deja preguntarte algo, porque voy a ir a eso. ¿Qué le dirías tú a alguien hoy día que está en un trabajo
que él es muy talentoso, muy trabajador, y siente que no tiene un jefe que esté dispuesto a mostrarlo, ¿qué le dirías que haga? ¿Que se salga, que abra su horizonte, que se Sí, mueva paralelamente? sí, sí. O sea, lo peor que te puede ocurrir es tener a un jefe que es un blocker. O sea, si tienes un jefe que es un blocker y si no tienes visibilidad ante la organización, porque hay jefes, yo he conocido algunos jefes, digo, no míos, pero en las organizaciones en las que yo he estado, yo he visto jefes que eran blockers porque no tenían esa ambición que te digo, o algunos porque no tenían esas capacidades, o algunos Por porque inseguridades. inseguridad, no se habían adaptado al cambio, no le habían apostado a eso, ¿no sabes? Pero algunos de estos jefes, además de eso, eran unos cabritos, en el sentido de que no dejaban que su equipo fuera visto por la organización, porque tenían miedo de que como eran unos bloques les corrieran, ¿no sabes? O le quitaran el puesto. Sin embargo, hay otros blockers que son más buenas personas y mejores profesionales, que ellos aceptan su destino porque en parte ellos lo han elegido o en parte las circunstancias le han llegado a eso, y estos sí te dan exposure. Esos sí te abren a la organización. Y entonces, aunque tengas un jefe que no va en el vagón de delante, pero deja que el jefe de tu jefe o que los colegas de tu jefe de otras áreas vean tu capacidad, entonces te dan oportunidades. Entonces, ¿yo qué le diría a estas personas? Si tienes un jefe blocker del tipo 1, márchate inmediatamente, porque vas a ser muy infeliz. Vas a ser terriblemente infeliz en esa organización. Si tienes un jefe, un blocker del tipo 2, mide cuáles son las oportunidades que tienes de expresar lo bueno que eres, el buen profesional que eres, y entonces date chance, si es que la organización te gusta, el negocio te gusta, y estás a gusto, date chance de probar que otro entorno de jefes te conozcan y que te den una oportunidad. Pero si tu jefe es un blocker y nunca vas a tener la oportunidad de demostrar lo bueno que eres, márchate inmediatamente de la organización. Porque si te quedas vas a ser terriblemente infeliz. Y vas a perder tiempo. Y te vas a arrepentir. ¿Cuál fue el máximo cargo al que llegaste en Unilever? A director general, a CEO. En México. Sí. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo se siente habitar ese cargo? Yo ya creo que ya intuyo cómo me va a responder. Tiene que ver con el servicio. Pero ¿cómo se siente habitar el cargo que uno mira hacia arriba, CEO de Unilever en México? ¿Qué se siente o no se siente? La verdad, llegar a una posición senior de VP reportando a un CEO no es tan difícil. Ok. Vale, puede ser razonablemente alcanzable. Digo, tienes que ser muy bueno, tienes que trabajar en equipo, construir equipos, todo. Tienes que demostrar muchas cosas. Pero yo creo que hay un camino y es razonablemente alcanzable. El salto en una organización grande, en empresas chiquititas, pues bueno, pues llegar a ser CEO tampoco es muy complicado, ¿no sabes? Pero ya en empresas de tamaño, en empresas de algún $1 billion en revenue, ¿no sabes? Top line, net sales value, ya dar el salto no es tan fácil. Porque solo hay una posición, ¿no sabes? Claro. Solo hay una posición, ¿no sabes? Y se tienen que dar un montón de circunstancias, porque no solo depende de ti. O sea, no solo depende de que estés en la lista de los high flyers, ¿no sabes? Estás en la lista de los high flyers y tal, pero tiene que salir la oportunidad, la organización tiene que hacer una adquisición, o alguien se tiene que jubilar, o alguien tiene que decidir que se va, se tiene que conjuntar todo eso, ¿no? Entonces, en el momento que das el salto a la posición de arriba, o sea, el sentimiento es, bueno, por una parte es decir, oye, ahora voy a tener que lidiar un toro distinto, ¿no sabes? Porque no es lo mismo ser el director de marketing o el CMO o ser el CFO o ser el director de ventas. No es en absoluto lo mismo que ser el CEO. O sea, las responsabilidades son totalmente... Y las preocupaciones y los problemas... ¿Es una mochila que se siente? Muchísimo. Muchísimo. Se siente muchísimo. Y al principio se siente enormemente. Al principio, pues porque este cambio es un cambio fuerte. Porque tiene que ver con expectativas a cumplir de los que te pusieron ahí, de no conocer todo a cabalidad. Debe ser una mochila gigante. Gigantesca. Yo tuve suerte,
porque yo trabajé en muchas áreas de la organización, entonces yo conocía. venía de abajo y conocía, ¿no sabes? Entonces yo fui cocinero antes que fraile, ¿no sabes? A mí, yo no hablaba de oído. Algunas áreas no había trabajado, pero había trabajado en muchísimas áreas. Y luego, encima, el haber podido meter la nariz en otras áreas a través de estos tasks que, Sí, que te decía, sí. pues la verdad. Pero aún así, yo noté muchísimo. Y luego depende también de la compañía a la que vas. Si la compañía a la que vas es una compañía que ya tiene tu equipo, el equipo directivo, es un equipo potente, es un equipo que funciona, que trabaja bien, que cada uno hace bien su función y tal, entonces llegas allí y tienes tiempo para ir digiriendo, digamos, ese cargo, ese cambio y esa mochila. Pero si llegas a una compañía que es un desastre, una Claro. compañía en la que te van a decir o lo haces bien o se vende, una compañía en la que no tienes director de marketing, no tienes no sé qué, no tienes no sé, en la que es... Entonces, además del vértigo que sientes por el propio salto, o sea, se añaden otros factores y otros elementos completamente difíciles, los cuales, una vez superados, pues la satisfacción que Claro. sientes es ¿Tus increíble. padres estaban vivos? Mis padres estaban Estaban vivos en vivos. ese momento. Porque yo sé que tú trabajas y una de las preocupaciones que tienes es que tus padres estén orgullosos. Ellos te vieron en ese cargo. Lo has leído muy bien, lo has leído muy bien. En, uno de los cuestionamientos que se hace uno es cuando crees que has tenido algún cierto nivel de éxito, porque lo has tenido, pues porque has hecho las cosas que te han pedido hacer y tú has creído que tienes que hacer, y además lo has hecho de manera legal, de manera ética, siguiendo con todos los códigos éticos, porque aquí el fin no justifica los medios. O sea, aquí no se trata solo de ponerte unos objetivos y ir a muerte a cumplir los objetivos, que yo voy a muerte, ¿no sabes? Pero que es el qué, pero el cómo es tan importante como el qué, ¿no sabes? O sea, no vale hacerlo a cualquier precio. Hay que hacerlo y hay que hacerlo de manera íntegra, de manera responsable, cumpliendo la ley, cumpliendo con el código de ética de la organización y sobre todo cumpliendo con tus valores, ¿no sabes? Entonces, una vez que has conseguido eso, ese es el primer filtro, dices, bueno, ¿qué dices? ¿Que me aplaudan? No, te estoy hablando de mi caso, ¿no sabes? O sea, a ver, Ángel, el trabajo que hiciste en no sé dónde, que te dieron un montón de acciones, un montón de bonos, que fue el chairman, que no sé qué, que no sé cuánto y tal, ¿tú qué pensaste en aquel momento? Digo, pues mira, lo que pensé en aquel momento, o sea, estaba encantadísimo, te digo, estaba encantadísimo. Pero lo primero que dije es justo lo que acabas de decir, o sea que he visto que me has calado, que me has entendido. Dije, a ver, para ver si puedo hablar de que tengo algún nivel de éxito, tengo que pasar varios filtros. El primer filtro que tengo que pasar es el de mis padres. Si mis padres se sienten orgullosos, pues hay un tic. Ya vamos en el caminito de poder decir, joder, lo has hecho bien y eres exitoso, ¿no sabes? Pero hay un segundo filtro. ¿Sabes cuál es el siguiente tic? El siguiente que tienes que conseguir. Sí, seguro que sí lo sabes. Ya he hablado varias El de tu veces. mujer. El de mi esposa. Pero ese siempre lo has tenido. Bueno, pero joder, necesitas. O sea, en Sí. determinados momentos lo necesitas. Tienes que tener el tic de tu esposa y el de tu hijo. Aunque el de mi hijo me importa muchísimo, pero el de mi esposa todavía más, Claro. pues porque es la que tengo allí al lado y la que voy a vivir el resto de mi vida, ¿no sabes? Entonces, para que tu esposa ponga el tic y tu hijo ponga el tic, no solo tienen que ver los resultados, los bonos que te han depositado en la cuenta corriente, las acciones que te han depositado en la cuenta corriente, el salario que te han subido para el año siguiente. Vale, eso es algo tangible, se ve y tal. Lo que tienen que hacer es un ejercicio y mi esposa es muy buena haciendo este ejercicio. Y es si el precio que has pagado compensa o no compensa Claro. todo esto, ¿no sabes? Claro. Y entonces ese es un ejercicio y es un ejercicio que hay que hacerlo abiertamente, ¿no sabes? Hay que hacerlo honestamente y abiertamente. Y entonces
cuando tu esposa y tu hijo te ponen este otro tic y dicen, no ha sido un camino de rosas, hemos tenido que sacrificar cosas, porque hemos sacrificado bastantes cosas, pero en conjunto ha merecido la pena, entonces ya casi estás a punto de poder decir, joder, he tenido éxito en estas cosas, ¿no sabes? Y luego hay un último tic que hay que poner. O sea, la organización ya te la ha puesto, tus padres te lo han puesto, tu familia cercana a los que amas increíblemente te lo han puesto. Digo, pues en determinados momentos igual, si tienes mucha amistad con algunos amigos y con algún círculo cercano, también buscas su aprobación, ¿no sabes? Y eso también te reconforta desde el punto de vista social. Pero falta uno también que es muy importante. Yo creo que es casi tan importante como el de tu esposa y el de tu hijo. Y es el tuyo mismo, el tuyo, el tic tuyo. Si numeralmente y si teóricamente has sido, crees o la gente cree que has sido una persona exitosa porque has pasado el primer tic, que es el que se ve, ¿no sabes? Y todo el mundo cree que has sido exitoso. Si luego has pasado los otros 2 tics internos, eso te tiene que conducir a una cosa importantísima, que es ser feliz. La felicidad, ¿no sabes? Entonces, si tú sientes que todo eso ha merecido la pena, sientes que hay gente que está orgullosa de ti, y eso, si eso no te conduce a sentirte feliz, dices, pues ¿para qué demonios vale todo esto? Esto ha sido un fracaso, ¿no sabes? Ahora bien, si tú, siendo consciente del precio que has tenido que pagar, indudablemente, te sientes feliz, razonablemente feliz, a lo largo del tiempo, entonces es cuando dices, mereció la pena, y puedes decir, esto ha sido un éxito. Yo le rezo a Dios para que el precio que le pido a mi esposa y le he pedido a mi esposa y le he pedido a mi hijo, que cada vez es menos, porque en esta situación en la que vivo ahora yo, claro. o sea, el factor fundamental de cambio entre mi situación anterior y la actual, hay un elemento fundamental importantísimo, y es la capacidad que tienes de manejar tu agenda. Claro. Y la capacidad que tienes para hacer para cómo manejar tu tiempo, ¿no sabes? La pandemia también nos ayudó muchísimo, enseñándonos que hay reuniones que se pueden hacer de manera virtual, claro. ¿vale? Pero ahora meten más reuniones. Claro, uno decía, antes una reunión uno se demoraba 3 horas en el traslado, ya. Pero ahora en 3 horas meten 5 reuniones. Sí, ahora tienes más tiempo, tienes más disponibilidad de tiempo para hacer reuniones, no cabe duda. Pero lo que quiero decirte es que ahorita, digo, yo cada vez estoy aprendiendo a cómo pagar a mi esposa, sobre todo a mi esposa, que es con la que convivo diariamente. Nuestro hijo vive en Rotterdam, vive muy lejos y no tengo la oportunidad de estar tanto tiempo con él, ¿no? Pero devolverles un poco ese precio que han tenido que pagar, que en algunas circunstancias ha sido un precio alto. Y yo se lo agradezco sobremanera a los dos, sobre todo a mi esposa, porque es la que lo ha tenido que pagar, que es la que ha tenido que estar más cerca. O sea, yo cuando veo colegas, veo profesionales que dicen que son felices, porque resulta que entran a trabajar a las 8 y a las 5 pueden salir, que no están estresados, ¿no sabes? Y que viven a todo dar, ¿no sabes? Y que el trabajo no se les mete en la cabeza y que no les preocupa y tal. Yo digo, oye, chico o chica, pues cuéntamelo y dime cómo lo haces, porque yo soy incapaz de conseguirlo, ¿no sabes? O sea, yo soy absolutamente incapaz. Cuando estaba en Unilever, pues contaban por ahí una historia hipotética y falsa y tal, pero decían que un director de fábrica de un país de Centro Europa, donde la cultura es una cultura muy distinta a la nuestra, la cultura de los que vivimos en el sur de Europa, aunque mi educación es bastante anglosajona y bastante, bueno, pero en fin, todo, que decían, es un medio chiste, muy malo, ¿no sabes? Pero es para meterle un poco de
de gustillo a la conversación, que decían que era un viernes a las 5 de la tarde y el señor este, que era el señor Van Neumann, iba saliendo de la fábrica y estaba llegando al puesto de policía y le levantan la pluma y se acerca el portero y le dice, señor Van Neumann, dice, se está quemando la refinería. ¿Ah, sí? Sí. Y dice, y me dicen los de seguridad que si no hacemos algo, más o menos en 10 minutos va a pasar al hall de margarinas. ¿Ah, sí? Sí. Y me dicen que si no hacemos algo, en otros 10 minutos pasará al hall de mayonesas. ¿Ah, sí? Sí. Y si no hacemos algo, en 10 minutos pasará al hall de salsas. ¿Ah, sí? Sí. Y si no hacemos algo, va a pasar al almacén de producto terminado. ¿Ah, sí? Sí. Y si en la próxima hora no hacemos algo, la fábrica entera va a explosionar y va a arder. Y le dice el señor von Neumann, le dice, qué disgusto me voy a llevar el lunes cuando vuelva a la oficina. Así desconectado está. ¿Eh? Así desconectado se puede... Entonces, dicen Claro, que hay gente que se desconecta. que es capaz de desconectarse Claro. y que cuando pasa la pluma, Claro. pues que ya se olvida. Yo soy incapaz de hacer eso, ¿no sabes? Yo soy incapaz. Yo me acuerdo perfectamente, un día, estaba en casa, estábamos Madachu y yo preparándonos 8:30 de la tarde, porque era, no me acuerdo, el 20 y tantos o 30 y tantos o 40 y tantos aniversario del Club de Golf donde vivimos, y entonces había una fiesta de gala y estábamos ya los dos acabándonos de preparar para irnos a la fiesta. Y entonces, magia, suena mi celular. Suena el celular, agarro el teléfono y uno del equipo me dice, Ángel, hemos tenido un incidente y es un incidente bastante grave y tal. Digo, sí, cuenta. En vez de decirle, Claro. qué disgusto me va a llevar el lunes, le dije, cuéntamelo. Y entonces me cuenta, y era un evento, un pool party, o sea, un evento en una piscina que habíamos tenido con una marca de un distribuidor, una marca, nosotros éramos el distribuidor de la marca, un contrato que lo habíamos subcontratado con una compañía tercera y esta había subcontratado el tema del hidrógeno en la piscina con otra compañía tercera. Entonces, la última compañía de la cadena a la que suministraba el hidrógeno para que la gente en la piscina estuviera feliz, pues resulta que le había echado más hidrógeno del debido y entonces pues había gente que estaba pues, mareada, intoxicada, no sé qué, y algunos... Bueno, luego fue una historia larga. Entonces, digo, en vez de esperar al lunes, ¿yo qué le hice? Madachu, vete a esto y yo me quedo aquí y entonces llamo al equipo de crisis. Y era un viernes, mal día, o sea, era un mal día, un viernes, ¿no? Entonces llamas al equipo de crisis, llamas a la agencia que te ayuda con el tema de crisis y ¿qué es lo que haces? Pues lo que hice es toda la semana siguiente estar en la habitación de crisis y estando trabajando desde allí. Y, o sea, yo no era capaz de decir el lunes me voy a llevar un disgusto, ¿no sabes? Entonces eso va con la gente. Ángel, tú que has estado en cargos ejecutivos tan altos, ¿cómo logras identificar a un buen ejecutivo? A alguien que brille, que está ahí y brille. Y tú dices, qué bueno es. Venga acá. Mira, la verdad es que depende del momento, de lo que tú estás buscando en cada momento, porque igual en un determinado momento estás buscando a alguien para que te ayude a hacer un turnaround, o en otro momento buscas a alguien para que te ayude a crecer el negocio, o en otro momento buscas a alguien que te ayude a optimizar costos para mejorar márgenes. Entonces, dependiendo de lo que en cada momento estés buscando, pues ves una cosa o ves otra. Pero me imagino que tienen algo en común. Sí, lo que a mí me gusta, vamos a ver, cuando tú trabajas con equipos, porque es la forma en que se trabaja, digo, y no hay otra, porque las cosas lo consigue la gente, ¿no sabes? El delivering through others, delivering through others que te decía antes, ¿no? Entonces, para mí hay algo muy importante, pero igual también tiene que ver con mi personalidad, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un equipo y tienes gente que es apasionada, que es innovadora y todo esto, lo que tiene que ser, ¿no sabes?
para que eso funcione, desde mi punto de vista y mi experiencia lo que me dice es que el ambiente del equipo tiene que ser positivo. El ambiente de equipo tiene que ser propositivo, positivo. Entonces, yo creo que soy capaz de detectar, sobre todo, a los que no me gustaría tener en el equipo. Y no me gustaría tener en el equipo a esa gente que te drena energía. Hay gente que te quema, hay gente que te drena absolutamente energía, que son negativos, que son antipropositivos. Entonces yo a esos creo que soy capaz de detectarles muy rápidamente, darles las gracias o no incorporarles al equipo. Y a la inversa, o sea, si ves gente que por supuesto es inteligente, que por supuesto tiene experiencia, que por supuesto es ambiciosa, que por supuesto todo eso, ¿no sabes? Pues porque si no, no estaría en el equipo. Pero gente que irradia positivismo, que irradia alegría, que te ayuda, porque tú eres el líder del equipo, claro, y tú eres el responsable de conseguirlo, pero que te ayuda a que esto ocurra en el equipo, no sabes las buenas vibras que se generan y no sabes cómo esto se multiplica internamente y no sabes la capacidad de producir que se genera dentro del equipo. Ángel, tú que has estado en muchas negociaciones, ¿qué hace que tú pierdas la confianza en alguien? ¿Estás negociando con ese alguien y pierdes la confianza y se derrumba? ¿Qué hace que tú pierdas la confianza en alguien cuando negocias? Yo me acuerdo hace años, cuando yo estaba en posición de poder dar consejos a mi hijo y mi hijo estaba en disposición de escucharlos, ¿no sabes? Afortunadamente, ahora es todo lo contrario, ahora es él el que me da consejos a mí y yo se los tomo. Esta mañana me ha dado los últimos, esta mañana antes de venir aquí me ha dado los últimos consejos, ¿no sabes? Muy buenos todos. Yo le he dicho a mi hijo ante situaciones en la vida, ¿no? Y en el tema de la negociación es uno de ellos, ¿no? Pero esto es aplicable a múltiples facetas en la vida. Yo lo que le digo, mira, Sendoa, hay dos clusters, dos tiers de valores. Digo, hay un tier 1 donde tienes una serie de valores, los que tú consideras que son innegociables, y luego tienes un segundo tier de valores. La palabra negociable suena mal, que son flexibles, que se pueden discutir, que se pueden fine-tunear, ¿no sabes? Bien. Entonces, en la vida o en la negociación, me haces la pregunta de la negociación, pues si quieres te lo llevo al término de la negociación. Si yo, en un determinado momento, siento que el que está enfrente está rompiendo, o está intentando romper, o está poniendo en challenge algunos de mis valores del Tier 1, se lo digo abiertamente, y si él persigue, me voy. ¿Cuáles son algunos de estos valores? Pues el ir con la verdad por delante, respetar los acuerdos, o sea, las negociaciones que son negociaciones largas. Yo he estado en una negociación que duró 2 años y 3 meses. Una negociación larguísima, súper compleja. Entonces, vas avanzando y vas cerrando temas. Si tienes delante a alguien que resulta que te dice que te dice algo y tú le dices, oye, habíamos acordado no sé qué cosa, y te dice, no habíamos acordado eso. Entonces, ya es una pérdida de tiempo seguir negociando con alguien, sobre todo en procesos de negociación largos, ¿no? Entonces, si encuentras deshonestidad, si encuentras mentiras, si encuentras no cumplimiento de acuerdos, si encuentras comportamientos que rompen, que van en contra de estos valores de Tier 1, yo me levanto y me voy, ¿no sabes? Okay. Lo que hace que avancen las negociaciones son los del Tier 2. Los del Tier 2 sí que son, oye, vamos a ver cómo le entramos, vamos a ver, yo cedo aquí, tú cedes allá y todo esto. Pero los del Tier 1 son innegociables. Entonces esos te agarras y te vas. ¿No sabes? Ángel, si pudieras retroceder el tiempo, ¿vale? Y pudieras ver a ese Ángel que iba subiendo después de tomar el tren, tenía que subir, ¿cierto?
Sí, Y después tenía que bajar. Eso Y después tenía que subir de nuevo y bajar de nuevo. Correcto. Si pudieras decirle, acercarte a ese ángel de no sé cuántos años, habrá tenido 17 años, 15 años. 15 años, que va en un día de lluvia, con un paraguas, mojado, solito caminando. Si pudieras decirle algo en el oído, ¿qué le dirías mientras camina a su lado? Mira, yo creo que lo primero que le diría, es Ángel, porque eso es algo que me ha costado a mí entender, a este Ángel. Lo que le diría es, la felicidad es el camino, no es el destino. De alguna forma, cuando subías y bajabas la cuesta, estabas pensando, tengo que hacer estas cosas porque tengo que acabar los estudios, porque tengo que contentar a mis papás y hacerles orgullosos, porque me tengo que construir un futuro, porque tengo que tener una vida mejor en línea con lo que me dicen en casa. Y siempre pensabas a futuro y pensabas, porque igual algún día soy feliz, ¿no sabes? Igual algún día llego a conseguir la felicidad, porque tengo una buena posición económica, pues porque soy capaz de ayudar a la sociedad, soy capaz de hacer cosas buenas, soy capaz de servir, soy capaz de ser útil, soy capaz... Algún día, ¿no sabes? Y entonces vas construyendo y vas sacrificándote para algún día conseguir eso. Entonces yo lo que le diría a ese Ángel, Ángel, sí, mira, la vida es dura, eso también se lo digo a Sendoa y se lo he dicho 1.000.000 de veces, ¿no? Ya no se lo digo y él me lo dice, Aita, ya me acuerdo que me lo decías, ¿eh? Las cosas no son como nos gustaría que fueran, sino son como son, as it is, ¿no sabes? Son como son. Y la vida es como es, ¿no? Entonces, Ángel, sí, prepárate, esfuérzate, trabaja, sé honesto, acaba tus estudios, encuentra tu media costilla, haz todo eso, pero a ver si consigues que la felicidad no esté allá en el futuro, sino ir consiguiéndola día a día, gramitos de felicidad, gramitos de felicidad. Yo no he sido muy bueno en esto. Primero, por la forma en que yo creía que me estaban educando, y así nos educaban, ¿no sabes? O sea, no hay que disfrutar hoy demasiado, porque igual mañana pueden venir maldadas, entonces, ostras, pues siempre tienes que ser previsor, luego encima me viene un Unilever con lo de planear con anticipación, pues ni te cuento, ¿no sabes? Entonces todo eso la tormenta perfecta. se eleva a la máxima potencia, ¿no sabes? Entonces yo no he sido demasiado bueno en conseguir esto, pero este es el consejo que le daría a mi hijo. Y yo estoy trabajando en esto ahorita. Y mi esposa me está ayudando muchísimo en esta nueva etapa de mi vida, donde tengo más capacidad para decidir realmente lo que quiero hacer, lo que quiero ser, lo que quiero cumplir. Siempre tienes límites, pero tienes mucha más capacidad que la que tenías antes. Antes estabas muchísimo más limitado por los accionistas, por el consejo de administración, por no sé qué y tal. Entonces, si yo fuera ese Ángel, el que subía y bajaba la cuesta de la Iberia y la cuesta de Galindo, no sabes, si se mojaba y todas esas cosas, esto es lo que intentaría hacer. Ángel, última pregunta. ¿Qué no es negociable para ti en la vida? Bueno, creo que es lo que te he dicho antes, ¿no sabes? O sea, para mí no es, o sea, y esto es lo que le he dicho a Sendoa N veces. A Sendoa, la verdad es que los pocos consejos, o los consejos que le he dado, en el momento en que se los daba, me daba la impresión de que le entraban por un oído y le salían por el otro, y luego realmente no. Luego te vas dando cuenta. ¿El ser humano qué es? De eso es, y joder, pues, y en algunos casos hasta él te lo dice, ¿no sabes? Pero, o sea, Sendoa, porque cuando te llama, no, es que el jefe, es que no sé qué, es que no me entiende, es que no se preocupa por la gente. Sendoa, la vida es como es, no como te gustaría ser. Y luego lo otro es lo que te he dicho antes, A ver, Sendoa, hijo mío, mira, esto que me estás contando, ¿contra qué valores atenta? ¿Contra el Tier 1 o contra el Tier 2? Contra el Tier 1, no lo pienses, walk away.
¿Y cuáles son tus valores en el Tier 1? Mis valores en el Tier 1 son la no mentira, ir con la verdad. La verdad. O sea, yo soy incapaz de estar con gente que sé que me miente. O sea, no solo porque es improductivo y por principio, ¿no sabes? La gente que miente, la gente que no es honesta, la gente que no va de frente, que no va por delante, la gente que no son buenas personas, ¿no sabes? O sea, para mí eso es innegociable. O sea, para mí es innegociable. Otras cosas se pueden hablar y se pueden negociar. No, es que tú eres muy político, claro, te sabes mover muy bien aquí, allá, es que a veces no dices, bueno, esas cosas son negociables y son moldeables. Pero, y la gente, otra cosa que para mí también me cuesta digerir horrible y que es uno de mis my wishes, ¿no sabes? Es uno de ellos, es cumplir con los acuerdos. Y después de años, o sea, no he sido capaz de no enfadarme cuando he hecho un acuerdo con alguien y ese alguien no ha sido capaz de cumplir el acuerdo, no porque no haya podido cumplir el acuerdo, sino pues porque no le ha dado la gana o porque no lo ha cumplido. Es decir, si tú haces un acuerdo y resulta que ese acuerdo no se puede cumplir, lo lógico es que la otra persona, en cuanto se dé cuenta que no puede llegar al deadline y cumplir el acuerdo, te avise y te diga, Ángel, no voy a poder llegar, tenemos que renegociar tiempos, necesitamos más recursos. Pero esa persona que te llega a la reunión del día 14, que es el día que habías acordado la reunión, se te queda mirando y no es capaz de decirte cómo están. Eso yo no lo... también me cuesta muchísimo el digerirlo. Soy incapaz de hacerlo. Y Madacho me dice, tranquilo, ya sabes cómo son las cosas. ¿Cómo son las personas? Ya sabes cómo son las personas, no te lo tomes tan en serio. Digo, Madacho, es que me es imposible digerirlo, ¿no sabes? Y eso es lo que hay, Ok. Ángel, hemos llegado al final del podcast, hemos hablado harto rato. Órale. Te agradezco mucho, la gente que nos escucha y nos ve se va a ir con muchas claves para su vida profesional, así que te agradezco haber venido. Pues muchísimas gracias. Yo ya te he dicho antes, yo venía aquí un poco nervioso, primero porque, como te he comentado, a mí me gusta ir a las reuniones y a los encuentros bien preparado, y no había tenido tiempo de prepararlo demasiado bien, o sea, venía un poco temeroso, porque he visto algunos de tus podcasts y en algunas ocasiones es como casi un tercer grado, ¿no sabes? Entonces digo, ostra tú, no sé si voy a estar a la altura. Y luego, pues por lo otro que también te comentaba, digo, tenía la impresión de que venía un examen. Y hace mucho tiempo ya que no hago exámenes, ¿no sabes? Entonces, pero la verdad es que ha sido un rato muy agradable, la verdad es que lo he disfrutado mucho. No sé si algo de lo que he dicho interesará o no interesará a alguien, pero para mí ha sido muy grato recordar tu vida. Sí. Y yo creo que nos faltaron 2 horas más. Recordar algunos momentos de mi vida ha sido Muchas gracias, muy Ángel. interesante. Bueno, llegamos al final de este capítulo aquí en Ciudad de México. Les mando un saludo a todos los que nos ven y escuchan y ya nos veremos en un próximo capítulo.